Bueno, soy Isaac Villalobos y me tocó hablar sobre la función referencial. La función referencial es la función del lenguaje que establece una relación entre una palabra, objetivo, cosa o situación y la valoración que una persona realiza de ella. Por ello, también es conocida como la función cognitiva del lenguaje, porque proporciona una información objetiva de la persona que está hablando. Posiblemente de todas las funciones que en su día Jacobson propuso, sea esta la más presente. ¿Qué es la función referencial? La función referencial del lenguaje es una de las más empleadas en los textos informativos o científicos, dado la valoración que conlleva. No obstante, también es empleada en los textos de los guiones de ficción o similares. Por tanto, la función referencial aparecerá siempre y cuando vayamos a dar información de algo de lo que está hablando, siempre y cuando queramos explicar algo en especial sin importar lo que sea. Características de la función referencial. Por lo comentado, la característica de la función referencial más destacable es precisamente el lenguaje denotativo que emplea. Además de los usos de la función referencial, siempre aparecerán los sustantivos y los verbos para hacer referencia a las acciones más simples de la vida cotidiana. De este modo, la función referencial es informativa de aquello que se está hablando en un momento determinado, y a diferencia de la función metalingüística, ni siquiera nos detenemos en el lenguaje en sí, por lo que importante es nuestro entorno. Ejemplos de función referencial. El lápiz tiene punta, ella toca la guitarra, el perro ladra demasiado, el pan está congelado, el pez nada en el río, la leche es blanca, ella tiene 26 años. Características de la función referencial. Trata de sucesos reales y comprobables. Está presente en todos los actos comunicativos. Se da cuando el mensaje que se transmite puede ser verificable, porque claramente reconocemos la relación que se establece entre el mensaje y el objeto. Es aquella que utiliza el lenguaje denotativo, que es el significado primario de las palabras. Prevalecen los sustantivos y los verbos. Se encuentra en los textos informativos, científicos y periodísticos. Se relaciona con el referente. Tiene como principal objetivo el informar. Los textos que lo contienen se caracterizan por ser objetivos y unívocos. Se caracterizan por aludir a lo extralingüístico, es decir, a nuestro entorno. Aquí un ejemplo: el hombre es un ser racional. Se usa cuando pretendemos transmitir una información sin valoraciones sobre ella ni pretender reacciones en nuestro interlocutor. Esta función se centra dentro de los elementos de la comunicación en el mensaje. Soy Isaac Villalobos y también me tocó hablar de la función emotiva. ¿Qué es la función emotiva? La función emotiva también es conocida como función expresiva y es aquella que se produce cuando el emisor del mensaje deja entrever sus emociones y sus sentimientos en aquello que dice. Por lo tanto, en el lenguaje del emisor nos encontramos ante la más pura expresión de todo lo que una persona piensa internamente. Es la función que permite al emisor transmitir sus sentimientos y emociones. El mensaje que emite el emisor hace referencia a lo que se siente su yo íntimo, predominando él sobre todos los demás factores que constituyen el proceso de comunicación. Ejemplos de la función emotiva. ¿Cuánto le quiero? Todos a comer ya que es tarde. ¿Cuántas ganas tenía de verte? La factura de la luz de este mes es muy cara, no gano suficiente. Me alegro de que te encuentres tan bien. Tenía ganas de verte. Estoy sorprendido, no puedo dar crédito a lo que acaba de pasar. No te aguanto nada. Ay, qué dolor de cabeza. Qué gusto de verte. Qué rico el postre. Características de la función emotiva. El lenguaje cumple con la función de transmitir el estado anímico a los pensamientos del emisor. El uso de los adjetivos siempre calificativos, porque con ello es donde se comprueba realmente la opinión del emisor del mensaje. El sentido figurado o el uso de metáforas que pueden dotar de mayor expresión, agradecimiento o emotividad a las palabras que se dicen. Por último, el uso de la función emotiva siempre estará cargado de cambios en el volumen, en el tono de voz o en el ritmo.
La función apelativa pretende captar la atención del receptor y recibir una reacción o respuesta de su parte. Se caracteriza por usar vocativo, que son palabras que sirven para nombrar, llamar o invocar a una persona en el modo imperativo del verbo, que es una orden, y el uso de interrogativos. Algunos ejemplos son: Pedro, limpia ahora mismo tu habitación. Manuel, por favor, trae más café para tus amigos. ¿Trajiste la carta? Andrés, cierra la ventana, por favor. Abre la ventana. Aquí hace mucho calor. ¿Tienes el libro? La función poética es considerada una función del lenguaje cuyo principal propósito es el producir una sensación de belleza, agrado o gracia. Esta función del lenguaje, el elemento principal es la forma como se comunica un mensaje y no solo el mensaje en sí. Esto se debe a que puede haber muchas formas de comunicar el mensaje, haciendo uso de diferentes expresiones y entonaciones. Algunos ejemplos son las rimas, las obras literarias, los refranes, las canciones, los poemas, los textos dramáticos, entre otros ejemplos literarios. Los labios de Ana son tan rojos como las rosas en primavera. Allá en nuestra gacela imbatible. Somos una familia rara en este país donde las cosas se hacen por obligación o fanfarronía. No nos gustan las ocupaciones libres, las tareas porque sí, los simulacros no sirven para nada. Tenemos la función fática, que está centrada en el canal y apunta a establecer, prolongar o interrumpir la comunicación. También sirve para asegurarse de que el medio de comunicación funcione. Un ejemplo podría ser: ¿me escuchas? O también, como te venía diciendo. Se caracteriza por centrarse en el canal, optimiza el contacto social para posteriormente recibir los mensajes de mayor trascendencia. Luego tenemos la función metalingüística, que esta está centrada en el código emisor y receptor. Reflexionan y hablan sobre el lenguaje mismo. Es cuando se usa el lenguaje para hablar sobre la forma, límites y funciones del lenguaje o palabra en específico. Por ejemplo, los diccionarios usan esta función ya que es la de definir el significado de las palabras.